sin revelar. Dios de los cielos y mar, Dios de Israel. Así es. Dios de Israel, te adoramos y te bendecimos, Señor, y te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque solamente tú eres digno de recibirla, Señor. Gracias te damos por tu gran amor en este lunes 10 de agosto, como pasa el tiempo. Exactamente 4 minutos nos separan de las 20 horas. Bienvenido al programa Los Últimos Días, como lo emitimos aquí a través de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, a través del www.misioncristiana.somosturadio.com.ar, a todas las naciones. Saludamos a todas las banderitas que nos sintonizan todos los lunes, todos los días, a todos aquellos que están ahí fieles al Señor, escuchando y aprendiendo, edificándose a través de la palabra, de las edificaciones que ponemos a través de la radio. Gracias a todos aquellos que están del otro lado, que el Señor los bendiga. Hoy venimos con un tema muy importante, con respecto a la rebelión. Vamos a hacer 3 bloques separaditos de entre 15 y 17 minutos, cortitos, para poder grabarlos, para subirlos al YouTube, que ya de hecho en breve lo haremos, para los hermanos de los grupos. Saludamos, por supuesto, a los grupos La Nueva Jerusalén, Misión Cristiana Evangélica, Águilas de Cristo, Piedra Viva, Ministerio Vivir en Dios de nuestro preciosísimo hermano Walter Aguilera, y bueno, a todos los que, La Nueva Jerusalén, por supuesto, y a todos los grupos que también comparten publicaciones de edificación para nuestras vidas. Dios bendiga a cada uno de los miembros. Y hermanos, hoy venimos con un tema realmente importantísimo, un tema que se desató allí en el huerto del Edén con Satanás con respecto a la rebelión, pero no vamos a hablar de él porque todos conocemos este tema y qué sucede muchas veces cuando esa rebelión nos agarra a los cristianos, ¿no es cierto? Y no nos damos cuenta, porque nos puede suceder. Y de hecho quiero contarte un poquito lo que me fue pasando sin darme cuenta, porque lo peor de todo que el último a enterarse es el cristiano. ¿Sabían ustedes? Cuando un cristiano se desliza sin querer, porque nadie se va a deslizar queriendo, uno puede estar orando, uno puede estar, no sé, buscando de la presencia de Dios, pero no darse cuenta de que se está deslizando sin querer. El enemigo es muy astuto y con mucha astucia sedujo a Eva. Así que, ¿por qué no va a seducirnos a nosotros y hacernos creer que todavía Dios nos está escuchando, cuando en realidad, si hay una rebelión y le estamos abriendo una puerta al diablo, Él no nos puede escuchar? Sí nos escucha, porque nos ama, pero nos tiene que corregir, porque somos hijos, no bastardos. Y la rebelión es un espíritu inmundo. La rebelión es creerse en el mismo estado en el que está Dios, es creerse un Dios, ¿me entiendes? Cuando uno le da lugar a la mente, es aquel, como por ejemplo, como dice el texto, que no seas sabio en tu propia opinión. Bueno, la rebelión es eso, ser sabio en la propia opinión de uno mismo. Y muchas veces cuando hay situaciones que uno no puede manejar en la familia, sucede que sin querer le damos lugar a este espíritu cuando hablamos demasiado de un miembro de la familia que quizás no está comportándose como debería. Y eso fue un poquito lo que me sucedió a mí. Terminé vomitando un líquido negro el otro día, con un dolor de cabeza muy fuerte. Hacía rato que no me agarraban esas cosas. Pero no quería admitir dentro de mí que a su vez yo tenía un enojo dentro mío. Por eso no sé si ustedes vieron que hay una palabra que dice que el que se enoja contra su hermano es culpable de juicio. Y muchas veces nos enojamos contra nuestros hermanos y somos culpables de juicio. Pero ¿es bueno ese juicio? Sí es bueno, y les voy a decir por qué es bueno. Por el simple hecho de que Dios nos ama y nos tiene que exhortar, nos tiene que disciplinar y nos tiene que castigar con vara de hombres. Y lo hace precisamente porque nos ama. Por eso hoy yo traje aquí a mi precioso esposo, que lo amo por supuesto, Luis Lorenzo, y él es pastor y es un siervo de Dios precioso. No es porque sea mi esposo, es porque lo es. Y hablamos mucho de estas cosas y a veces él no sabe cómo decirme las cosas porque yo tengo un temperamento fuerte, más allá de que muchos me dicen qué dulce que sos. Sí, a veces mi esposo me decía antes, gracias a Dios fui cambiando en muchas cosas,
Vos sos muy dulce con todos los de afuera, pero yo tu dulzura no la veo. Hermanos, tenemos que ser conscientes que muchas veces Dios en este proceso nos va cambiando, nos va modelando, nos va limpiando, y por eso me gustaría que vos vayas profundizando todas esas cosas que me hablaste y me dijiste cuando hablábamos de la rebelión y de las cosas que pasan en la familia con respecto a este tema y que a veces no podemos manejar. Y que a veces no queremos reconocer delante de Él. Buenas noches, Dios los bendiga a todos. La rebelión es un título que le pusiste vos, a consecuencia del problema que vos, a consecuencia del problema que estabas viviendo. Vos tomaste ese tema, ese problema, y te encontraste, creo yo, con un enfrentamiento un poco hacia Dios. Porque el problema tuyo era muy grave y no tenías misericordia. Habías perdido la misericordia de Dios para ese problema, que lo venimos viviendo hace rato, y Dios muchas veces, escuchando el problema desde otro lugar de la casa, esa angustia que te quiere producir el problema, Dios automáticamente, a mí me entrenó, por todo el trabajo que yo tengo y todo lo que estoy haciendo, me entrenó enseguida a derivar el problema a Dios. Y derivar el problema a Dios es un poco saber delegar el problema a Dios, es un poco como explicarlo, poner por obra la fe constantemente. La redención de Dios hacia nosotros es constante. Vivimos constantemente recibiendo la gracia de Dios para ser redimidos de los problemas, inclusive. Yo aprendí, estoy aprendiendo por supuesto, pero lo que aprendí hasta ahora es que cuando vienen problemas así angustiantes, lo primero que te entra es un espíritu de angustia, de odio, de bronca hacia la situación, y empezás en cierto modo, del momento que dejás a Cristo de lado en ese problema, estás actuando humanamente y estás supliendo el lugar de Dios en el problema. Eso es lo que yo pienso y creo que es así, el espíritu me lo marca así. Entonces, automáticamente yo aprendí a defenderme de esa forma. Aparece un problema angustiante y enseguida se lo derivo a Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios nos permite a nosotros tener el Consolador, que es el Espíritu Santo, vigente en nuestras vidas. Y para tener vigente ese Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos que entrenarnos. ¿Cómo nos entrenamos? Con la oración. Y la oración que hacemos nosotros diariamente nos permite tener la facilidad de poder delegar el problema a Dios. Y ahí es cuando se nos van las angustias, las culpas, todos los espíritus inmundos que van dejando entrar uno a otro, hasta que convertís el problema humano, y lo convertís en un problema humano. Nosotros nos estamos manejando en ese momento ya con con la corriente de este mundo, en los cuales abrimos puertas para empezar a tener resentimiento inclusive hasta nuestro propio hijo, al cual amamos con todo nuestro corazón. Entonces, eso es lo que te estaba pasando a vos en los momentos en los cuales te atacaba ese espíritu. Aclaremos que nuestro hijo no es un chico convertido a Cristo, es un chico que recibió a Cristo en su vida, pero no practica para nada la doctrina de Cristo. Entonces nosotros estamos luchando con una persona del mundo. Nuestros hijos no están en estos momentos como tienen que estar ante los ojos de Dios. Son chicos sanos, es un chico bueno, todo el mundo lo ama, pero tiene defectos que se manifiestan con la corriente de este mundo, ¿no? Y bueno, nosotros luchamos teniendo paciencia. Y la paciencia viene de Dios también. Todo lo que nosotros hagamos para soportar inclusive los espíritus inmundos que toman a nuestra familia, con actitudes de egoísmo, de no ver la situación que uno está viviendo, de la injusticia de que ellos viven su propio problema y no les importa lo que yo puedo estar haciendo o estar haciendo, o en qué momento molesta su actitud, es porque él está basado pura y exclusivamente en las cosas de este mundo. Entonces, el espíritu de este mundo. El espíritu de este mundo, que pertenece al Dios con D minúscula, que todos conocemos. Bueno, nosotros tenemos un arma y es constante el arma que tenemos que tener. No es que juntamos el problema,
vamos, oramos y se lo dejamos a mano de Dios y el problema se solucionó. Y a los 10 minutos o al otro día el problema sigue estando, porque mi hijo no va a cambiar. Él no va a cambiar si no acepta a Cristo. Cristo no puede cambiar la vida de él si él no la acepta. Él va a seguir siendo el mismo y va a seguir siendo partícipe de los problemas de este mundo y los va a tener encima y los va a traer a la casa. Yo a la madrugada, cuando me despierto siempre a la madrugada para orar, reprendo cada espíritu que él puede tener en su vida, cada actitud que él pueda tener en su vida, basado en el dominio que él está viviendo en este momento, que está siendo dominado por el pecado. Y Dios lo primero que te dice, bueno, si vos me pones el problema a mí, entonces vos no te metas. Yo digo, Señor, yo no puedo con este problema. Yo amo a mi hijo, lo que yo puedo poner de mi parte es seguir soportando y esperando una revelación y un cambio por intermedio del poder de Dios. Entonces dejo ese problema en manos de Dios. Cuando aparece el otro día el inconveniente o el choque, automáticamente yo tengo que tener paz. Porque si no tengo paz, quiere decir que el problema no lo recibió Jesucristo, lo sigo teniendo yo. Bueno, entonces, si yo tengo paz ante lo que me puede decir mi hijo o hacer mi hijo dentro de lo que es una actitud normal, o sea, dentro de los parámetros normales que estamos viviendo actualmente, yo creo que la situación está controlada por Dios. ¿Por qué? Porque yo no me pongo nervioso, porque yo sigo esperando con fe el cambio que él tiene que tener, y entonces quiere decir que Dios está actuando, porque si yo no estaría de esa forma. Y yo creo que ahí se representa justamente la obra de Dios en nuestras vidas. Los pingos se ven en la cancha, los problemas se ven en el lugar de lucha. Ahí se ven los problemas, no en la teoría. Porque es fácil, yo dejo todos los problemas en manos de Dios y al otro día no saludo a fulano, estoy angustiado y me siento mal y de pronto contesto mal y sigo, o de pronto juzgo mal, o de pronto digo cosas que no tengo que decir. No, el problema cuando te lo das a Dios, ya se lo diste a Dios. Entonces, está tranquilo. Pero sucede, pastor, que muchas veces, y eso les debe pasar a muchos de ustedes, creemos estar dándole el problema a Dios, pero el problema sigue con nosotros y no nos dimos cuenta que no se lo dimos a Dios de verdad. ¿Por qué? Porque nuestra oración no fue genuina, no fue transparente. ¿Vieron cuando hay una palabra que dice que tu fe no sea fingida? Una fe no fingida. Y verdaderamente nuestra oración también tiene que ser una oración no fingida. Y muchas veces decimos de labios, pero no nos estamos dando cuenta, pero en nuestro interior sigue habiendo esa cosita, esa... Entonces, ¿qué sucede? Cuando verdaderamente somos hijos de Dios, y esto muchos me van a entender cuando se los comente, comienza a haber una tristeza en nosotros. Una tristeza que no podemos manejar, que nos lleva a un estado hasta de desesperación y de vacío en nuestro corazón. Fue un poco también lo que me sucedió a mí, que puede atacar el hígado, como en el caso mío, y quizás no, a algunas personas no, pero ya la angustia es insoportable. De hecho, la misma Biblia lo dice, el hombre soportará su enfermedad, pero ¿quién soportará el espíritu angustiado? Entonces busqué este texto que el Señor me dio en 2 Corintios 7:10, donde dice, pero ahora me regocijo, decía Pablo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecido conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieras pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, ¿ven? Es una tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, o sea, permitida por Dios. Produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque dice, mirá qué solicitud ha producido en vos. Dice, esta tristeza piadosa, mirá cómo la llama, tristeza piadosa, que qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal, en todo habéis demostrado ser inocentes en el asunto. ¿Por qué somos inocentes en el asunto cuando en realidad pecamos y permitimos un espíritu de rebelión en nuestras vidas? Porque Jesucristo ya pagó el precio de nuestra libertad una sola vez y para siempre. Por eso es que el mismo Espíritu Santo no nos deja estar bien con nosotros mismos y a veces se produce ese choque que puede producir una enfermedad en el cuerpo y es donde nosotros terminamos diciéndoles como yo terminé y ayer hasta las 3:30 de la mañana estuve acá doblando mis rodillas diciendo, Señor, te fallé otra vez y no me di cuenta que te estaba fallando. Estaba guardando rencor
contra mi hijo y yo no me estaba dando cuenta. Y Señor, aún muchas veces hasta he predicado, he compartido palabras y yo estaba sintiendo esto en mi corazón. Pero esta es la tristeza que Dios estaba permitiendo en mi vida. ¿Para qué? Para esto, para producir hoy en mí esto que estoy compartiendo con ustedes. Un gran afecto, un gran celo, un castigo del mal, porque el mal fue castigado y Dios lo arrancó de mi vida. Tal es así que automáticamente cuando yo le pedí oración a uno de los hermanos y el hermano estaba orando por mí, a uno solo le pedí, le dije, hermano, no estoy bien, ore por mi vida. Yo creo que todos sabían en el grupo que no estaba bien y yo no puedo, una persona cuando no está bien no puede dar lo que no tiene. Hermano, yo no podía darles lo que no tenía, porque yo estaba siendo entristecida por el Espíritu Santo. Y esto es bueno, mis hermanos. ¿Saben por qué es bueno? Porque esto demuestra que realmente Dios me ama, que no soy una bastarda, que soy una hija y que Dios no me dejó caer. Porque la Biblia dice que por más torpe que nosotros seamos, el Señor no nos va a dejar extraviar de su verdad. Por eso estoy gozosa con este Dios de amor, con este Dios que me ama. Y vamos a compartir un tema con ustedes y volvemos acá con el pastor, con todos estos temas con respecto a la rebelión, para que podamos aprender más de él. Realmente es un tema maravilloso y yo creo que a muchos les está pasando todo esto y era necesario hablarlo. Y a mí no me da vergüenza decirlo, mis hermanos, porque no hay hombre que haga el bien y nunca peque, dice la Biblia. Y tú que estás firme, mira que no caiga. Que Dios nos mantenga firmes. Amén. Vamos a la pausa, en un ratito volvemos.